Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Han sido dos vídeos de las 2 semanas anteriores bastante intensos, ¿verdad? Con las segundas transformaciones de Galaxy. Y esta semanita traemos algo que también está bastante bien. Algunas novedades de todos los servidores de Dragon Ball. La verdad es que se han puesto las pilas en cuanto a updates y tenemos algunas cosillas bastante interesantes. Así que vamos a darle candela. Antes, recordaros que tenéis el Lofi de Dragon Ball, pues si os mola estudiar, musiquita muy tranquila. Y tenemos el directillo, los directillos de Final Fantasy XIV, Let's Play Final Fantasy XIV. Así que nada, echarles un vistacillo y poneros las pilas y algún unboxing que otro que hemos soltado por ahí. Así que bueno, vamos a comenzar, pero antes recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis ayudar económicamente con el canal, para que podamos conseguir más cositas. Y ahora sí, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y para comenzar, vamos a hablar de Hope. En este caso Hope nos han dicho que han reducido el 50% del precio del doji de conejito. Así que, bueno, algunos ítems más que ha metido de conejo en el evento de conejos y poquito más. Hope la verdad es que ahora mismo está un poquito más tranquilo. Pero bueno, ya sabemos que Hope luego mete actualizaciones bastante tochas, como es lo que ya sabemos de la dungeon del planeta Pampa de Broly. Así que bueno, poquito a poco vamos a ir avanzando. ¿Qué más contaros? Bueno, en cuanto a global, pues ya nos han enseñado una imagen de uno de los dojis de aniversario. Y no nos lo puedo enseñar. Está bastante guay, pero bueno, os dejo una silueta para que hagáis un poquito de hype, porque está bastante guay. La verdad es que a mí me ha gustado. Uno de los que me han enseñado, no me han enseñado todos, pero la verdad es que bastante bien. Tenemos ganas ya que los suelten y que pongan los dojis de aniversario, porque ya va siendo hora. ¿Qué más deciros? A ver, en cuanto a Crisis, han arreglado algunos problemas que tenían de la lotería, del sistema de lotería, y han mencionado un sistema de PvP, como ya hemos comentado en vídeos anteriores, que de momento no podemos decir en qué se trata. Solo que os diré que va a ser un todos contra todos. Al lorete, un sistema de PvP todos contra todos, estilo Battle Royale, en ese estilo más o menos. Así que tenemos ganas ya de ver cómo lo trabajan y cómo dan recompensas y en qué consiste, pero va a estar bastante guay. ¿Qué más? A ver, pues os digo, en este caso de Origins, en cuanto a Origins, han puesto unas tablas de token y cash sincronizadas, han ajustado los horarios de los eventos de abejas y hadas y han puesto una compatibilidad un poco mejor lo que sería con el servidor, ¿vale? O sea que bastante interesante. Luego la TMQ y etcétera, pero bueno, la verdad es que unas actualizaciones bastante sencillitas de momento. Ya sabemos que, como os he dicho, van poquito a poco. En cuanto a Regin Budokai, pues nos han enseñado que ya tienen la cola Saiyan, y la verdad es que la cola Saiyan que hemos visto está muy guapa, ¿eh? No sé yo si es como la de Galaxy, pero está bastante bien. Además han estado trabajando en las dungeons para incrementar lo que sería el daño y la vida de los bosses, ¿vale? En cuanto a Kraken, etcétera. Así que está guay. Eso es lo que nos han podido enseñar. Y algún boss más que nos ha metido, en este caso del tiburón, lo que nos han podido meter en la dungeon del Kraken. Lo cual está bastante bien. Y si hablamos de Galaxy, antes de nada deciros que ha vuelto Unlimited. Sí señor. Unlimited está resucitando y nos está metiendo muchas novedades. Se ha realizado una corrección pasiva en la habilidad SKDW. Se ha aumentado la tasa de actualización, como se ha enseñado en un vídeo del Discord que tenemos ahí. Nueva armadura para los jugadores principiantes, que está disponible directamente en el launcher. Además, algunas traducciones en castellano. Y además han puesto una promoción en lo que es la tienda. Así que echarle un vistacillo, porque Unlimited se está poniendo mucho las pilas, ¿eh? Sí, ya sabemos que tienen la Sky Dungeon, que la han puesto también el Palacio de Kamisama. Y además tenemos teletransportes directos en lo que es el Palacio de Kamisama, o sea que bastante bien. Y otra cosa muy interesante, y es que tenemos un Boost para volar, para ir volando súper rápido.
Así que muy guay. Unlimited ya os digo que está resucitando. Recordemos que Unlimited es el único servidor que tiene actualmente level 255 cap y están haciendo algunas mejoras de las cuales algunos de nosotros le hemos recomendado, como subir la dificultad de algunas dungeons, etcétera. A ver si conseguimos que la doble clase la pongan a nivel 255 como temporal, según os paséis una dungeon. Así que durante 15 días o un mes lo tendríais. Pero bueno, eso es anticipar. Os he hecho algo de spoiler. Bueno, poquito más. De momento poquito más. Reitero. Estamos intentando que en Unlimited pongan un evento, ¿vale? Por una dungeon o algo parecido, en el que consigáis la doble clase durante un tiempo limitado, que puede ser un mes o 15 días, ¿vale? O una semana, si os cargáis pues los monstruos del evento. Así que ahí estamos, para que podáis disfrutar de la doble clase. En ello estamos trabajando. Y ahora sí, en Galaxy. Pues en Galaxy nos han enseñado algunas cositas, ¿vale? Pero lo más importante es que ya están preparadas, ya se pueden comprar los summons de Goku, Vegeta, Piccolo, como uso único para utilizarlos como apoyo en las batallas y hacen los ataques, así que están bastante guays. Aparte nos han dicho que ya está casi todo terminado para implementar las segundas transformaciones. Os hemos enseñado lo que eran los proyectos que estaban haciendo, como en las segundas transformaciones, y ya está casi todo terminado para implementarlo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semanita. Ha sido corto pero intenso, hemos hecho un repaso de todos los servidores. Y hay un servidor nuevo por ahí que salió en nuestro Discord hace poco, pero que desapareció, que se llamaba DBO New World. Pero vamos, si sois del New World, escribidme, puñetas, pues si no, nos puedo hacer promoción. Y poquito más. Si os ha molado el vídeo y no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y nos vemos esta semanita en los directos de Final Fantasy Let's Play Final Fantasy XIV. Ay, madre mía, no sé cómo puedo aguantar este ritmo. Un saludete, chao, chao.